adolescentes de la chiquitina, motivados por todos los líos de la pubertad, la adolescencia, el abandono familiar, todo lo demás. Eso, en algún momento del libro, eso se maneja, no digo que llegue a ser... Es más, de manera estúpida lo que vos estás implicando, yo de manera estúpida, ¿no? Es como los X-Men. Como esos jóvenes que no se logran adaptar y que eventualmente sacan cosas de sí que son poderes, ¿no? Explicándolo a ese nivel, digo. Eso, pues, sí, está bien. Algo. Y que necesitan el psicólogo que los controle, que es como ese cura también, porque el psicólogo es un cura nuevo, digamos, por decirlo, ¿no? Sí, claro, sí, es cierto. No, además, sí, quizá con una diferencia en cuanto a responsabilidades. El cura lo que hace es hacer que el pecador reconozca su pecado. El psicólogo lo que hace es transformar un poco, liberarlo del peso. Es decir, liberarlo de la culpa. La culpa la tiene el inconsciente, el contexto, el entorno. Sí. Pero yo no sé. Ahí puede haber una diferencia. Es como alivianar la carga social. Claro, exacto. Un placebo. Es que incluso hay una un segundo, Guillermo. Sí. Te iba a decir. No, un elemento a tener en cuenta, o varios, si se quiere, que inevitablemente hay que plantearse la pregunta, es que acá nos estamos poniendo a veces un poquito sutiles, es decir, imaginamos que el espectador es capaz de percibir las referencias al Medio Oriente, o las referencias a la pubertad, a la adolescencia, el juego de ciencia y religión, hay millones de lecturas posibles. Ahora, la pregunta quizá un poco más burda es ¿por qué funcionó tan bien con el público en general? ¿Y cuánto vio tanto público? ¿Y cómo funcionó la película como disparador de un género? Otras veces hemos hablado de géneros. Sí. Como actualización de un género, o de un subgénero específicamente, digo, más allá del terror en general, del subgénero demonios invocados y posesiones demoníacas, que ocupó unos 10 o 12 años de la producción hollywoodense posterior a la película misma. No solamente lo que decíamos hoy, El Exorcista tuvo 2 secuelas y después 2 precuelas, bastante más recientes, sino que además generó desde imitaciones italianas. Yo me acuerdo de una cosa horrible italiana que se llamaba El Anticristo, que le copiaba medio guión al Exorcista directamente, hasta una versión con actores negros, donde también era una niña negra poseída y un pastor negro que lograba liberarla. Y quizá la serie más exitosa comercialmente, no necesariamente en términos artísticos, que fue El Ciclo de la Profecía. Que quizás ahí nos ayuda a entender una parte del lío, porque hoy hacíamos la conexión entre un cine contestatario, cuestionador, anti-establishment de alguna manera, que corresponde a los tardíos 60 y comienzos de los 70, y al mismo tiempo la aparición o la reaparición de un Hollywood conservador que va a hacer eclosión de alguna manera en el 77 con Encuentro cercano del tercer tipo y la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, el retorno al gran espectáculo, al enfrentamiento de héroes y villanos, que coincide además con unos Estados Unidos donde por 4 años Jimmy Carter gana las elecciones y hay un gobierno demócrata y liberal por el papelón de los republicanos con Nixon y con Watergate, pero que ya están anticipando a Ronald Reagan. Entonces, ahí hay algunas cuestiones a plantearse. Y en el caso justamente de lo que podríamos llamar el cine de terror demoníaco mainstream, es más bien un cine conservador. Yo no sé si es cierto, ese dato lo leí por algún lado, pero no lo he corroborado en fuentes primarias, que los productores de la saga de la profecía eran cristianos fundamentalistas, el cinturón bíblico, y que creían literalmente que el anticristo estaba por venir. O sea que de alguna manera, más allá del
del proyecto comercial. Sí, que querían bajar regla. Exacto, o sea, y si te acordás de la profecía, claro, en realidad es una trilogía, después hicieron 2 más que son como, ni siquiera, que no forman parte de la saga, son como agregados, pero el bloque original de la profecía era una trilogía. En la primera, que es la mejor de las 3, dirigida por Richard Donner, Gregory Peck es el embajador norteamericano en Italia. Su hijo recién nacido es asesinado y reemplazado por un bebé de origen misterioso que después sabemos que es el anticristo. Ese primer capítulo tiene un final trágico, es decir, Peck muere tratando de declarar lo que pasó. La profecía 2, donde William Holden hace el hermano del personaje de Peck, tenemos al anticristo ya crecido y convertido, con cierta ironía, en ejecutivo de una multinacional. Es decir, ahí sabemos que justamente el plan fue ese, desde chiquito, colocarlo en una familia rica para que pudiera ir adquiriendo poder político y económico. Y diplomático, todo. Y diplomático y toda esa historia. William Holden lo descubre al final de la profecía 2 y también muere en la demanda. Recién en la última profecía 3, mueren los padres siempre, ¿no? Y el niño claro, es re loco. Además ya no es un niño, es decir, ya en la última claro, profecía ya pasó el tiempo y el personaje es el director de la multinacional y está manipulando el fin del mundo. Ahí sí, finalmente el personaje derrotado. O sea, pero tuvimos que esperar 3 películas para que hubiera un triunfo de las fuerzas angélicas contra la fuerza demoníaca. Pero de cualquier manera, digamos ahí, tú decías algo de que sí, la película por un lado baja línea con respecto a una lectura muy literalista del Apocalipsis, y por otro, también está explotando esos temores de los sectores conservadores de la sociedad norteamericana en un periodo de agitación. Es decir, vuelvo a ver, frente a Busco mi destino o frente al cine cuestionador de Scorsese o de Coppola, o el primer Coppola al menos, se consolida una línea conservadora. No creo que en El Exorcista mismo eso sea tan claro ni tan deliberado. No, pero tengo la sensación de que El Exorcista sin querer disparó esa. Pero por la manera a mí, por ejemplo, el impacto de las imágenes, yo capaz que era muy joven, etcétera, algo te generaba a nivel del inconsciente que lo discursivo entraba de otra manera. Es posible. Es posible. Y ojo que la película, con ser impactante, vista hoy, y la voy a ver si no tanto, vista hoy, la película sigue siendo muy eficaz narrativamente. A mí me bajó un poco igual, la vi también ya no... el tiempo pasa también, ¿no? No, perdón. Digo, sigue siendo muy eficaz narrativamente, pero indudablemente cosas que parecían cruzar ciertas fronteras en los 70, hoy las ves en televisión. Es lo mismo que lleva a otro nivel. Y nos han prostituido la imagen, la cabeza, claro, olvídate. Sí, lo mismo también. En 1951-52, la ronda de Max Ophuls fue un escándalo público, hasta hubo una mis abuelos tuvieron 50 años de casado, cosa que hoy no creo que vaya a pasar con nadie que conozco, por darte un ejemplo. Yo tengo 38, no me está yendo tan mal. No, diría que no. No me está yendo tan mal. Pero sí, pero es cierto, mi hijo decía hace poco, papá, pero ¿sabes que vos sos uno de los pocos padres de todos mis amigos, las parejas, 35 más o menos. Pero está vinculado un poco con eso que decís vos, la pornografía, que fue también con lo que arrancó toda esta charla, que porque El Exorcista también tiene algo de pornográfico, en eso que muestra de manera tan descarnada en esa época. Incluso la novela tiene algunas descripciones que son chocantes. La película, en la versión que circuló en su momento, tijereteó ligeramente. No. Es decir, Reagan masturbándose con un crucifijo, por ejemplo. Claro, que aparte se llama Reagan, viste que tiene esa connotación que... Sí,
Sí, es un chiste, pero... No sé si eso está tan pensado. No por pensado, es que son cosas... Es mera coincidencia. Eso, pero que laburan. No, y la otra también, por ejemplo, lo clínico, cuando ella es intervenida, Sí. son de los momentos también muy crudos a mí. No, eso es cierto. Ella tiene una cara tan angelical que uno le pone mucha cosa en ella. Sí, es cierto. ¿Entendés? En eso es la razón. Y el trabajo importante es, que es lo que ocurre en no muchas películas, pero sí en una cantidad de terror, es el trabajo de locaciones fijas. Sí. Si uno se pone a pensar, no tiene mucho espacio de trabajo, No, exceptuándose el cuarto como gran... se desarrolla en el cuarto de Reagan, en la Universidad de Georgetown, en alguna escena de rodaje. El hospital y tal, y olvídate. Sí, alguna salida cerca de la universidad. Pero el duro es un cuarto. El detective y el Se reúnen con el cura. Pero entonces ahora el duro... hasta pequeña guiñada, como el hecho de que el detective sea judío y el cura sea... Y que siempre lo quiere invitar al cine, de un lugar medio raro, porque siempre lo invita 3 veces y el cura le dice como que no, vamos al cine, no sé, como... Sí, no, pero en la novela, incluso, y en la otra también, la siguiente novela, Legión, el teniente Kinderman es un fanático del cine, hay muchas referencias a películas, forman parte de la broma, interna. Pero eso, el trabajo de un cuarto, ¿no? Sí, no, pero claro, ese cierto carácter claustrofóbico es bastante típico de las películas de terror, o por lo menos contribuye al encierro, digamos, a crear un clima de inquietud, el hecho de que haya espacios chicos, encierro, incluso las salidas a lugares ligeramente inquietantes, la reiterada imagen de la escalera por la que rodó el director de cine que muere, que es como un lugar de la amenaza afuera también, ¿no? Uno diría que una escalera es un objeto trivial de escenografía y de repente se convierte en un lugar icónico. Claro. Por ese lado hay una cantidad de puntas. No sé. Bueno, si tuvieras que cerrar así, para ver lo que nos espera en las próximas intervenciones, o sobre el Exorcista, algo que quieras decir, así... No, yo dejaría la puerta abierta para otras cosas en otras charlas. Incluso me parece que el cine de terror se merece alguna reflexión más amplia, vinculándola a las cosas que han ido pasando en la sociedad a lo largo del tiempo. Incluso, y eso es lo que habría que... Se me ocurre ahora, no lo había pensado. Por ejemplo, un tema que plantea el Exorcista. El Exorcista todavía pertenece a un género de terror tradicional con elementos sobrenaturales. Tengo la sensación de que el terror contemporáneo, sobre todo el gore, aunque hay un componente sobrenatural, demoníaco, etc., ha ido circulando cada vez más hacia lo natural. Los asesinos con hachas, cuchillos, arpones. Lo serial, digamos. Lo serial, pero no necesariamente el terror sobrenatural. Habría que preguntarse si eso no tiene nada que ver también con un cambio de paradigmas en la propia sociedad donde lo sobrenatural a un sector de la sociedad hoy le importa mucho menos que hace 30, 40 o 50 años, ¿no? Y eso sí podría redondearlo, servir como redondeo. ¿Por qué los miedos antes de la Segunda Guerra Mundial provenían sobre todo del más allá? A partir del 46-47 provienen de la energía atómica de otro planeta, es decir, estamos hablando de la ciencia desencadenada. Es decir, la ciencia ficción en definitiva es eso, es decir, es una variante del género fantástico que sin embargo prescinde de lo sobrenatural. Es decir, que le da explicaciones científicas o pseudocientíficas a la amenaza. Y hasta vinculado de esa manera inconsciente, como sugerías vos, porque Exacto. El cine tiene que estar vinculado con las empresas políticas o económicas, colaboran para que el público piense en cosas que se necesitan o no, tipo... También. Distraer o realmente, ¿no? También. Ponele. Eso podemos reflexionarlo en algún encuentro posterior. Guillermo, muchas gracias. Loco.